En una época lejana, cuando los reinos se alzaban y caían como olas en el mar, cuando los profetas caminaban entre los hombres llevando la voz de Dios, hubo uno que intentó huir de su destino. Su nombre era Jonás, un hombre común, pero elegido para una tarea extraordinaria. Dios habló a Jonás con una orden clara y temible. Ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Nínive era la capital del imperio asirio, un lugar de grandeza, pero también de corrupción y violencia. Sus habitantes eran famosos por su brutalidad en la guerra, y los israelitas los consideraban sus más terribles enemigos. Jonás sintió en su corazón que no quería cumplir esa misión. ¿Por qué debería advertir a los enemigos de Israel? ¿Por qué merecían una oportunidad de arrepentirse? Si Dios les daba la oportunidad de cambiar, quizás evitarían el castigo y seguirían siendo una amenaza. Por eso, en lugar de ir a Nínive, Jonás huyó. Descendió al puerto de Jope y encontró un barco que iba en dirección contraria, a Tarsis, en el extremo opuesto del mundo conocido. Pagó su pasaje y se embarcó, confiado en que podía escapar de la presencia del Señor. Pero Dios no había terminado con Jonás. Mientras el barco avanzaba en el mar, una tormenta feroz cayó sobre él. Los vientos aullaban como bestias hambrientas, las olas se alzaban como montañas, y la nave crujía bajo la fuerza del mar desatado. Los marineros, hombres curtidos por años en el mar, sintieron el terror en sus corazones. Cada uno clamó a sus dioses y arrojaron la carga al agua para aligerar la embarcación. Pero nada calmaba la furia del océano. Mientras tanto, Jonás dormía en la bodega del barco. El capitán lo encontró y lo despertó bruscamente. Levántate. Clama a tu Dios. Tal vez tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Los marineros echaron suertes para ver quién era el responsable de la calamidad. La suerte cayó sobre Jonás. ¿Quién eres?, preguntaron con urgencia. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu pueblo? Soy hebreo, respondió Jonás, y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. El temor se apoderó de ellos cuando comprendieron que Jonás huía de su Dios. ¿Qué debemos hacer contigo para que el mar se calme? Jonás les respondió con amargura y resignación. Láncenme al mar, y el mar se calmará. Sé que por mi culpa ha venido esta gran tempestad. Los marineros intentaron remar de regreso a tierra firme, pero el mar rugió aún más fuerte. Entonces, clamaron al Dios de Jonás. Oh, Señor, no nos hagas perecer por la vida de este hombre. Y con gran pesar, tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar. De inmediato, la tormenta cesó. Pero Jonás no murió. En su descenso a las profundidades, cuando las aguas lo rodeaban como un sudario, un gran pez, enviado por Dios, lo tragó entero. Dentro del vientre del pez, en la más absoluta oscuridad, Jonás tuvo tiempo para reflexionar. No había escapatoria, solo él y Dios. En su angustia, clamó al Señor. Desde el fondo del abismo, clamé y tú me escuchaste. Las aguas me cubrieron, las algas se enredaron en mi cabeza, pero tú me rescataste de la fosa. Después de 3 días y 3 noches en el vientre de la criatura, Dios habló al pez, y éste vomitó a Jonás en la orilla. Dios habló nuevamente a Jonás. Levántate y ve a Nínive, y proclama el mensaje que te daré. Esta vez, Jonás obedeció. Caminó por la ciudad de Nínive, que tardaba 3 días en recorrerse por completo, y proclamó con voz fuerte. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. El mensaje corrió como fuego entre la gente. Desde el más humilde hasta el rey, todos escucharon. El rey se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Ordenó que todos ayunaran, incluso los animales, y clamaran a Dios con todas sus fuerzas, abandonando su maldad. Dios vio su arrepentimiento y cambió de parecer. No destruyó la ciudad. Jonás, en lugar de alegrarse, se sintió furioso. ¿Por qué Dios tuvo misericordia de un pueblo tan cruel? Se alejó de la ciudad y construyó una cabaña en las afueras, esperando ver qué sucedía. Dios hizo crecer una planta que le dio sombra y alivio. Jonás la disfrutó. Pero al día siguiente, Dios envió un gusano que la devoró,
y cuando salió el sol abrasador, Jonás sufrió un calor insoportable y pidió morir. Dios le habló. ¿Tienes razón en enojarte por la planta? Sí, tanto que quiero morir, respondió Jonás. Entonces Dios le dijo: Tú te apiadas de una planta que no cultivaste y que creció en una noche y pereció en otra. Y no voy a apiadarme de Nínive, donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y muchos animales. Y así termina el relato, sin decirnos la respuesta de Jonás. Porque la pregunta de Dios no era solo para él, sino para todos los que escuchan su historia. La historia de Jonás es una de las más humanas y profundas de la Biblia. Habla del miedo, de la humildad de Dios, de la misericordia y la justicia. Nos muestra a un Dios que ama incluso a los enemigos de su pueblo y les da una oportunidad de cambiar. Es una historia de redención, pero también de lucha interna, porque no siempre entendemos los caminos de Dios. ¿Quién merece la misericordia? ¿Nos alegramos cuando Dios perdona a los demás, incluso a nuestros enemigos? Esa es la gran lección de Jonás, una historia que sigue resonando a través de los siglos. Bueno amigos, si te gustó la historia, suscríbete y dale like. También puedes activar la campanita de notificaciones. Gracias.